Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, la persona disfuncional. El siglo XXI se caracteriza precisamente por la disfuncionalidad conductual, relacional, psicológica de las personas. Se dice que este siglo será un siglo con grandes y graves problemas a nivel psicológico, a nivel relacional. Y esto es así debido a lo apretado que ha resultado la situación de la vida humana. El tiempo no ajusta, el dinero no ajusta, cuesta crear hijos, cuesta conseguir empleo. Entonces todo eso va poniendo toda una serie de presiones que sin advertirlo el individuo se va tornando disfuncional a base de esas presiones recibidas, aunque la disfunción puede también tener otra historicidad, los hechos que acompañaron el inicio de la historia de esta persona o algunos hechos traumáticos también que se hicieron presente. Pero el caso es que cuando hablamos de una persona disfuncional, amigos, estamos hablando de la humanidad entera, porque difícilmente se encuentra hoy día una persona que sea funcional en todos los aspectos. A veces alguien es funcional en la casa, pero disfuncional en el trabajo, o funcional en el trabajo, pero disfuncional en la casa. No es fácil ser funcional en todo sentido y en todos los aspectos y ámbitos de la vida, sobre todo de la vida del individuo. Pues bien, hagamos una definicioncita así fácil para todo el mundo. ¿Qué es lo que debemos de entender por disfunción? Un disfunción obviamente es un desarreglo. Cuando hablamos de una persona disfuncional, estamos hablando de una persona que tiene desarreglos. ¿Desarreglos en qué? En su funcionamiento precisamente. Desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde a esa persona. Es decir, puede ser que sea disfuncional como padre, en esa función específica, disfuncional como cónyuge, en esa función específica. Y tiene entonces que ver con esos desarreglos en las funciones o en las funciones que nos corresponden. También por disfunción debemos de entender una alteración. Es cuando las cosas dejan de estar en un estado de balance y de normalidad. Una alteración que puede ser cuantitativa o cualitativa de una función orgánica, pero yo diría que también eso incluye una función relacional. Hay personas que cualitativamente en sus relaciones no están resultando disfuncionales. Sirvan estos sencillas definiciones y sencillos conceptos, amigos, para de alguna manera ayudar a encuadrarnos, ¿no?, en nuestro tema de hoy, la persona disfuncional. Pero ahora, como ya es costumbre, nuestro texto que acompaña al tema de cada programa, en este caso, primer libro de Samuel, capítulo 18. Tomaremos 3 versículos. El versículo 5, luego saltamos del 5 al 8 y complementamos con el 9, de primera de Samuel, capítulo 18. Dice así, verso 5. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, noten, se va a hablar de funcionalidad. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Era tan funcional David, relacionalmente funcional, psicológicamente funcional, en cuanto a trabajos, tan funcional que contaba con el beneplácito, con el apoyo de, como se dice,
clases y soldados, ¿no? La clase de los capitanes, toda la gente que tenía ese estatus, así como de los soldados puros. Todo mundo disfrutaba de una relación con una persona absolutamente funcional, y curiosamente la persona funcional es exitosa en las responsabilidades que se le asignan. Ahora, saltemos al verso 8, que nos trae otro escenario. Dice, disgustado por lo que decían, Saúl, ese Saúl que lo nombró aquí y allá y le dio responsabilidades y estaba tan contento con David, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, dice el texto, Saúl empezó a mirar a David con recelo. ¿Sabe qué es este cuadro? Es el típico cuadro de una persona disfuncional. ¿Cómo es posible que tú puedas calificar a alguien también de tal manera que le colocas en responsabilidades de gran importancia, que esa persona no solo es que se lleva bien contigo, pero es que se lleva bien con todo el mundo? Es una persona sumamente funcional en relaciones y en función en términos de actividad. Pero ahora ese mismo Saúl que vio todas estas virtudes en David, toda esa funcionalidad en David, ahora se llena de celos, se llena de complejos, piensa que se trata de una intriga, que le quieren robar el reino para dárselo a David, y a partir de esa ocasión comienza una de las grandes enemistades en la Biblia que duró años. Saúl empezó a mirar a David con recelo. Esa es la persona disfuncional, que tú no sabes exactamente cómo predecir a esa persona. Normalmente los seres humanos somos predecibles. El que tiene mal humor es predecible, el que es alegre es predecible, el que tiene dificultades a aceptar cambios es predecible. Las personas somos predecibles, pero cuando hay una persona que se va moviendo entre extremos, es una persona impredecible y por lo general es alguien disfuncional. Esto, amigos, nos lleva entonces a continuación a hablar de una caracterización, referirnos a una caracterización de la persona disfuncional para que podamos apretar más el concepto y hacerlo más puntual y más fácil de digerir. ¿Qué caracteriza a la persona disfuncional? Respondiendo a eso, en primer lugar, le caracteriza que se mantiene en un humor cambiante. Yo creo que todos somos disfuncionales en una medida, otros en otra. Algunas personas carecemos de cierto balance de tal manera que nuestro humor cambia con facilidad. Ahora, no confundamos entre ser temperamental, que esa es parte de las posibilidades de las combinaciones de los temperamentos, ¿no? Pero una persona en un estado de neurosis, que ya no es ser temperamental, la neurosis o una condición neurótica es una cosa que se vuelve irracional, se vuelve absurda, se vuelve caótica y genera crisis por doquier. Pues esta persona disfuncional se mantiene en un humor cambiante así, en un estado de guerra, en un estado de extremos que ¿cómo puede esa persona funcionar? ¿Cómo puede relacionarse? Difícilmente. El segundo término caracteriza a la persona disfuncional que es sumamente sensible a la opinión ajena. Miren a Saúl. Saúl está sufriendo amargamente, está neurotizado completamente, ¿producto de qué? De una opinión que se dio acerca de cómo David mató al gigante Goliat. Y él, sensible a esa opinión, lo tradujo de otra manera y dijo, le están dando a David créditos que me debieran dar a mí. ¿Cómo es posible que a mí me hablen de esto y a David hablen de 10 cosas más como cosas que él ha logrado? Entonces, normalmente la persona disfuncional también es así de sensible. Le molesta cualquier opinión, no se le puede hablar de cualquier manera porque es sumamente sensible. La opinión ajena le hiere con facilidad, le perturba con facilidad,
le crea lastimaduras, y miren qué palabras uso: heridas, lastimaduras, molestias, porque no es cosa de enojos, no es cosa de contiendas, no es cosa de iras, es cosa de que la sensibilidad es tan grande que cualquier cosa, hasta la cosa más mínima, puede herir a esta persona. En tercer lugar, caracteriza a la persona disfuncional el vivir en un estado de alerta, buscando amenazas por parte de otros. En el caso de Saúl, Saúl se siente amenazado por la gente, por lo que la gente está cantando, por lo que la gente está diciendo, y entonces él comienza a buscar las amenazas, y dicen: a Saúl le dan crédito por un ejército y a David por 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí tiene que haber algo más. Esto es algo más que una cantaleta de la gente. Aquí hay una intriga palaciega, aquí hay una intriga real. Lo que sucede es que ya no les convenzo como rey, porque a lo mejor fui yo el que debía haber matado al gigante, y entonces ahora están buscando otro para sustituirme. ¿Saben qué? Yo no sé de ustedes, amigos, el día que esté listo para sustituirme, que me avisen y me largo feliz a mi casa. Pero estar buscando amenazas por parte de otras personas, estar creando dramas donde no existen dramas, estar creando enemistades donde no existen enemistades, eso solo está hablando de disfuncionalidad en la persona. Nosotros no podemos vivir, como diría San Pablo, en sospechas, en malicias respecto a los demás. Nadie me quiere, todos intentan hacerme daño, todos quieren atacarme. Eso solo es otra clase de neurosis. En cuarto lugar, caracteriza a la persona disfuncional su estado emocional, que es traicionero, sometiéndole a un vaivén constante. No es que la persona así se lo diga, no es que la persona así lo quiera, no es que la persona así lo escoja, es que su estado emocional es traicionero. Puede ser que salga tranquilo de su casa y entre en un vaivén violento emocional. ¿Saben? Estas cosas no solamente las conozco por haberlas estudiado, las conozco por haberlas vivido. Yo soy una persona que he tenido que poner a buen gobierno mi estado de ánimo. Yo vengo de procesos depresivos, de procesos psicológicos complejos. Entonces, si hay algo que ha trabajado en mi contra, ha sido mi emocionalidad. De allí pues que yo conozco el tema, y uno debe reconocer cuando su estado emocional se vuelve traicionero y cuando le va llevando a uno en un vaivén constante. Y 5, que ya casi no me queda tiempo apenas para mencionarlo, caracteriza a la persona disfuncional también el no saber mantener relaciones a largo plazo. Se conoce a la persona disfuncional, no le duran los amigos, no le duran los esposos, no le duran los novios, no le duran los compañeros de trabajo, no le duran las relaciones a largo plazo. Es característica segura de una persona disfuncional. Pero bien, amigos, es el momento de hacer nuestra pausa acostumbrada. Al retornar, nuestro tema es otro: cómo combatir la disfunción relacional. Porque, amigos, eso se puede resolver, se puede arreglar, y les hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, nuestro enfoque para el programa de esta fecha se titula La persona disfuncional. Todos lo somos, unos en una medida, otros en otra, unos en un estado de conciencia, otros en otro estado de conciencia. Pero la funcionalidad, para que se dé, amigos, ahí intervienen tantos factores: cómo uno fue criado en la niñez, qué experiencias tuvo uno, cómo lo fue en la vida de la adolescencia,
cómo le fue, si es que uno se casó, si le fue bien o no, cómo te trataron en la universidad o en los trabajos. La verdad que todo suma o todo resta cuando se trata de funcionalidad. Con probabilidad nos vuelve disfuncionales los miedos que son vinculantes con malas experiencias vividas. A veces muchos de nosotros creamos miedo que solo es ficción, no está basado en realidades. Y entonces es sumamente complejo hablar de una persona funcional. Hoy estamos hablando de la persona disfuncional, que son los que más abundan en el mundo. Y como definición básica de disfunción hemos hablado de desarreglo. Eso es un desarreglo a cualquiera de dos niveles. Desarreglo en el funcionamiento, ya sea de algo o de alguien, en este caso que hablamos de personas. Pero aparte del desarreglo en el funcionamiento, también puede ser el desarreglo en los papeles que las personas asumen, los papeles estelares que tienen asignados por la vida. También se puede entender como disfunción una alteración cuantitativa o cualitativa. En este caso es lo cualitativo que se ve afectado en una función orgánica, pero más bien yo diría relacional cuando se aplica a individuos, aunque puede haber una disfunción, por supuesto, física, orgánica, que afecta a la salud física de las personas, pero no es este nuestro tema, sino la disfunción más bien psicológica, emocional, espiritual, relacional. En la primera parte del programa, haciendo un poco de resumen, estuvimos, antes de eso estuvimos leyendo un texto que nos da el cuadro de una persona disfuncional. Se trata del rey Saúl, que como todos sabemos tenía enfermedades mentales que lo llevaron incluso no solo a la demencia, sino también al suicidio. Pues en 1 Samuel 18, versos 5, luego versos 8 al 9, dice: cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, léase bien, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Un chico que llegó a la batalla así nada más, llegó por llegar. Y cumpliendo encargos de papá, de repente se enfrenta a un gigante, lo mata. O sea que él no es un guerrero propiamente dicho. Pero todo el mundo aceptó que él quedara a cargo del ejército. Los oficiales estuvieron a cargo, todo el mundo los oficiales estuvieron de acuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo que David estuviera a cargo de todo el ejército. Era una persona absolutamente funcional. Él podía funcionar desde con la persona más humilde hasta la persona más encumbrada. Pero ahora veamos a la persona disfuncional en un contrasentido. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Mire, si hay dos vidas en paralelo que tienen los polos opuestos consigo, es la historia de David y Saúl. David fue un hombre completamente funcional que incluso cuando se trató de enfrentar su pecado, respondió de manera funcional ante engaños de Saúl, persecuciones de Saúl, tragedias de la vida, muerte de un hijo, en fin. Pero Saúl, caso contrario, un hombre completamente disfuncional, era un hombre que padecía de cierto grado de esquizofrenia, era un hombre totalmente bipolar y un hombre que bien puede ser diagnosticado perfectamente por un psiquiatra con solo leer sobre su conducta en la Biblia. Terminó suicidándose. Pues este representa a la persona disfuncional, y basado en ese comportamiento de Saúl es que a nivel de resumen hicimos 5 características de la persona disfuncional, que son estas. 1, se mantiene en un humor cambiante. Tú no puedes confiarte así nada más en esa persona. 2, es sumamente sensible a la opinión ajena. No logra desprender lo que la gente dice de cómo él se siente. 3, vive en un estado de alerta buscando amenazas por parte de otros. 4, la persona disfuncional, su estado emocional le es traicionero todo el tiempo, sometiéndolo a un vaivén, a un ir y venir constante. Y 5, finalmente, no sabe mantener relaciones a largo plazo. Son las características básicas de una persona disfuncional. Pero ahora hablemos qué caracteriza
bueno, eso ya lo mencionamos. Ahora hablamos de cómo combatir la disfunción relacional. ¿Será que uno puede cambiar? Bueno, yo soy de los que creen que uno puede cambiar porque tenemos la ayuda de Dios en primer lugar y esa otra cosa que se llama voluntad humana. Cuando la voluntad humana se funde con la voluntad divina, con la asistencia divina, allí las posibilidades prácticamente son infinitas. La renovación será total. Pues bien, se combate la disfunción relacional basado en lo siguiente. 1. Debes desconfiar de lo que creas saber sobre los demás. Eso es lo primero. Saúl creía que él sabía todo de David. Saúl creía que él sabía todo de sus soldados. Saúl creía que él sabía todo del pueblo. Saúl creía que él sabía de por qué cantaban esa cancioncita de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Debes desconfiar de lo que creas saber sobre los demás. ¿Sabes algo que yo procuro combatirlo en mi mente porque yo soy una persona de conclusiones rápidas? Entonces eso muchas veces me hace demasiado a priori llegar a una conclusión que no tiene todos los elementos necesarios. De allí pues que tengo que desconfiar de lo que creo en un momento determinado, porque si me dejo ir por lo que creo en un momento determinado, puede ser que 3 días después me dé cuenta que estaba equivocado. Entonces se combate la disfunción relacional desconfiando de lo que uno cree saber sobre los demás. Segundo consejo, se combate la disfunción relacional cuando dejas de creerle tanto a tú, así soy yo. Eso de así soy yo parece ser una cosa buena y puede ser una cosa muy mala. Porque dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nadie puede simplemente salir por ahí diciendo, no es que así soy yo me conozco muy bien. Mire, yo me he sorprendido conmigo mismo. Me he sorprendido en actitudes que yo no pensé que yo podía tener. Me he sorprendido en conductas que yo jamás pensé que podía asumir. Entonces, eso de así soy yo es un decir, ¿no es cierto? Es un dicho popular, pero si nos vamos a las acciones y nos vamos a una vida en serio, no debemos creerle tanto a nuestro así soy yo. En tercer lugar, se combate la disfunción relacional descubriendo la fluctuación de tus metas, de tus intereses y compromisos. La persona disfuncional puede cambiar de metas así. Hoy está casado, mañana se quiere divorciar. Hoy dice que Dios lo llama para esto, en 3 meses está cambiando. Hoy adquiere un compromiso, da una palabra y dice, voy a hacer esto y esto y esto y eso. En 3 meses está actuando al revés de como dijo que iba a actuar. Entonces uno debe descubrir que las metas de uno, los intereses propios, los compromisos adquiridos pueden fluctuar y hay que descubrir esa fluctuación, porque esa fluctuación es lo que en parte precisamente nos convierte en personas disfuncionales, que hoy decimos una cosa, mañana hacemos otra. Hoy nos comprometemos de un modo, mañana traicionamos ese compromiso. Hoy decimos tener unos intereses, mañana los cambiamos por otros intereses que sean de mayor importancia para nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, y siempre hablando de cómo combatir la disfunción relacional, debes descubrir tu identidad, pero no tu identidad natural, sino tu identidad espiritual. Este es un tema muy importante, es muy profundo. Todos tenemos una identidad que es natural, es decir, bueno, yo me llamo René, mi familia es esta y esta, mi procedencia es esta y esta, estas son mis experiencias de vida. Entonces pareciera que conozco mi identidad, pero eso solo es en lo natural. En lo espiritual somos toda una, ¿qué le digo? Somos una caverna. En lo espiritual, uno que parece bueno puede ser el más malo. Uno que en lo natural puede parecer el más malo, en lo espiritual puede ser el más bueno. Entonces tenemos nosotros que descubrir que de alguna manera hay 2 tipos de naturaleza en nosotros. Lo estrictamente humano y natural y lo estrictamente espiritual, que lo ideal es que logremos conseguir una identidad espiritual. He notado en 40 años de pastorado que la persona que adquiere una identidad espiritual, esa persona
triunfa y esa persona llega a la victoria. Pero he conocido personas, aún con Biblia en mano, aún que van a una iglesia, que se quedan atrapadas en su identidad natural, que puede ser de fracaso, de hipocresía, de lo que tú quieras, ¿no? Se quedan atrapados en su identidad natural, nunca adquieren una identidad espiritual y esos nunca van a saborear lo que es el éxito, mucho menos lo que son relaciones funcionales. Y 5, con lo que cierro, se combate la disfunción relacional también si mantienes tu palabra a cualquier costo. Mantener la palabra nos hace funcionales. Mantener la palabra no importa lo que cuesta, no importa cuánto sangremos, no importa qué grande sea la lucha, los actos de autonegación. Mantener la palabra a cualquier costo ayuda a que nuestras relaciones sean funcionales. Entonces son 5 maneras como se combate la disfunción relacional. 1. Desconfía de lo que creas saber sobre los demás. 2. No le creas tanto a tu así soy yo. 3. Descubre la fluctuación de tus metas, intereses y compromisos. 4. Descubre tu identidad no natural, sino espiritual. Y 5. Mantén tu palabra a cualquier costo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona disfuncional. Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org.